Hola, queremos dar la bienvenida a este nuestro primer live que tiene por nombre Tu vocación en camino. Soy la hermana Carolina Madariaga, soy religiosa del Buen Pastor y queremos compartir con ustedes este espacio de escucha y diálogo en este tiempo tan especial. No estoy sola, me acompaña Janet, que es parte de este equipo de pastoral vocacional. Hola, ¿cómo están? Yo un poquito nerviosa de participar de pero aquí estamos, participando de este live, una nueva idea que se nos ocurrió aquí en la Congregación del Buen Pastor. Mi nombre es Janet Suazo, trabajo para la Iglesia de Santiago con juventudes en Puente Alto y en San José de Maipo, y también colaboro con las religiosas del Buen Pastor en lo que tradicionalmente se llama pastoral vocacional, pero acá se llama la promoción de la misión y las vocaciones. Así que aquí estamos. Soy mujer, esposa, mamá de una preadolescente, ya va a cumplir 13 años mi hija Sofía. Trabajo con mi esposo con juventudes en Santiago, así que me apasiona, me gusta, me encanta esto de poder trabajar con los jóvenes. Y aquí estoy colaborando ahora con las religiosas del Buen Pastor en algunas cosas, en algunos espacios que tienen que ver con la promoción vocacional. Bueno, este espacio que tiene por nombre Tu vocación en camino, es cómo en este recorrido que cada uno o cada una hace, que no es estático, está lleno de experiencias, de encuentro con otras personas y cómo descubrimos la llamada que Dios nos está haciendo constantemente, que no es de un día ni un momento, sino que es constante y que se acrecienta en el compartir con las demás personas. Es por eso que hemos querido llamar a este encuentro Tu vocación en camino y esta vocación que es compartida. ¿No? Es pan partido para los demás y así también se acrecienta y podemos descubrir cuáles son nuestras motivaciones vitales. Y para poder hablar de esto, para poder interiorizarnos, qué fome que estemos hablando nosotras dos. Entonces tenemos un invitado, un joven, que lo conozco hace bastantes años, con el cual he colaborado en varios espacios de pastoral juvenil, pastoral nacional, y queremos que él se presente, les cuente quién es, qué hace, y damos la bienvenida entonces a este live a Ariel Rojas, que nos está acompañando. Bienvenido, Ariel. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias, Caro, por la invitación. Ya dijiste, mi nombre es Ariel Rojas. Yo tengo 26 años, eh, joven. Trato de también un poco irme con mi espacio y mi experiencia a todos los lugares a los cuales me invitan. Principalmente yo colaboro en la Iglesia de Santiago y también en la Conferencia Episcopal de Chile en temas de juventudes, un tema muy apasionante y que también nos roba el corazón a todos quienes estamos con estos espacios. Es muy difícil dejarlos de repente por otras cosas, pero también es muy importante considerar de que las juventudes son un espacio para poder crecer y desarrollarse. Yo vivo acá en Santiago, en la comuna de Maipú, vivo con mi familia, tengo, bueno, mi papá, mi mamá, tengo dos hermanos, un hermano y una hermana, y eso también me ha ayudado a poder percibir cuáles han sido las distintas etapas de la juventud. En mi caso, yo soy el hermano mayor, así que eso trae también toda una carga emocional, una carga social, así que también lidiando con eso. He servido en la parroquia, en mi parroquia, en distintas instancias, como animador, como acompañante de jóvenes, y hoy día principalmente mi función se basa en eso, en pensar la pastoral juvenil, en pensar la juventud y en tratar de dar respuestas recientes a la pregunta que es tan antigua, que es esto de cómo llegamos a Jesús, cómo nos encantamos con Jesús y cómo llevar este Jesús a otros y otras jóvenes que todavía no lo han conocido o que también han conocido una mala experiencia de un Jesús que tal vez no es como tal a través de personas o situaciones que nos han hecho tanto bien. Así que feliz de estar acá hoy día con ustedes, así que muchas gracias por la invitación y veremos qué se puede hacer. Gracias, Ariel. Y para nosotros también es una alegría poder compartir, o seguir compartiendo, ¿cierto? La vida, esta llamada, esta vocación, ¿no? Dios nos llama, en la vocación Dios nos está llamando. Y desde esta llamada tenemos por aquí algunas preguntitas para ti, para poder hacer el diálogo. Es cierto, uno se pone nervioso frente a una cámara, cómo lo hacemos, pero queremos poder compartir como si estuviéramos sentados juntos en la mesa y decir, bueno, eh, ¿cómo podemos
que tú nos puedas ayudarnos a dar pistas para comprender el mundo de las juventudes o cómo llegar a esos espacios, ¿cierto? Acercarnos al mundo de los jóvenes. De repente uno cree que es solo por este medio, pero quizás podemos descubrir contigo, escuchándote, algunas pistas, algunas intuiciones. Y eso es lo que queremos compartir en este momento. Súper. Bien, a ver, yo creo que en primer lugar, esto de la llamada que tú decías, me gustó mucho cuando señalaste de que Dios nos está llamando todos los días, a cada rato. No es solamente una llamada que se hace al inicio y de que ahí en más ya como que nos deja a la deriva, o como que ya nos tiene cooptado, ya nos tiene con Él, entonces ya como que se preocupa para preocuparse por otras personas. Me gusta pensar que Dios se preocupa de mí, de ti, de cada uno de nosotros y por supuesto de todas las juventudes cada día, a cada segundo. Y yo creo que eso es súper, súper interesante y súper importante. Eso como primer mensaje como hacia las juventudes. Saber de que Dios nos está llamando a cada rato es saber que alguien se está preocupando de ti a cada rato. O sea, cosas buenas, cosas no tan buenas, cosas que a lo mejor nosotros mismos dudamos y eso también es algo súper bonito. La vocación para mí es algo súper interesante, es algo súper importante y también que tiene que ver con una decisión súper relevante, que tiene que ver con discernir, que tiene que ver con tomar esta decisión a la luz de lo que Dios nos pide para nuestra propia vida. Estoy seguro de que Dios no va a querer algo malo para nosotros y Dios no quiere algo para mí. Y de repente en las situaciones de nuestra vida vamos por caminos que a veces nos alejan un poquito más de Dios, pero Él siempre está muy alegre de que nosotros podamos volver con Él. Y yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes que tenemos que dar a las juventudes, que muchas veces hemos, o nuestra iglesia quizás, ha manifestado un Dios que es demasiado, demasiado duro, que es demasiado complejo, demasiado incomprensible. Y yo creo que ese es el primer mito que tenemos que derribar. Si bien el camino con Dios no es fácil, a todos nos ha tocado, de repente tenemos que sacrificar muchísimo para estar con Dios, tratar de seguir su voluntad, eh, la recompensa es mucho mayor, que uno se siente mucho mejor, trata de buscar la felicidad. Yo creo que hacia allá es donde esto tiene que apuntar. Me gusta mucho el nombre de este live, de la vocación en camino. Tu vocación en camino, porque busca también eso, busca esta movilidad, pero también siempre reforzando y siempre reafirmando esta decisión que uno hace para poder estar más cerca de Dios. Yo creo que eso es como la primera resonancia que me brota un poco del nombre, un poco de este compartir y de este encuentro. Gracias, Ariel. Ahí nos vas iluminando, animando. En el 2018 tuvimos un hito como iglesia que fue hablar de juventudes. El Papa Francisco nos invitó a un sínodo, Jóvenes, Fe y Discernimiento Vocacional. Fue un hito donde abordamos temas juveniles, los hablamos como iglesia. ¿Y qué ha pasado desde ahí hasta ahora? Tú tuviste la oportunidad de participar, de poder representarnos a la pastoral juvenil de Chile en este espacio tan especial. Pero ¿qué ha pasado con esa experiencia post-sinodal? ¿En qué están? ¿En qué vamos? El Papa Francisco nos regaló la exhortación apostólica Christus Vivit. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Quedamos solo en eso o seguimos haciendo algunas cosas? Tú que estás en esos espacios, me soplan por ahí, cuéntanos, ¿en qué estamos en esta experiencia post-sinodal? Súper. Bueno, como tú bien dices, Janet, el año 2018, bueno, un poquito antes, el Papa Francisco nos convocó a un sínodo, esta palabra que es como tan extraña, pero que a la vez se vuelve tan común. En nuestra iglesia hoy día se habla mucho acerca de sínodo y sinodalidad, y a veces no sabemos si realmente se comprende y se toma el peso que tiene esta palabra y este concepto. Sínodo significa caminar juntos. Y en tema de prácticos, es una reunión de pastores de la iglesia que hasta los últimos sínodos, estos pastores de la iglesia son los obispos que van digamos, a este encuentro y que dan su opinión respecto a temas específicos. El año 2018 fue acerca de jóvenes, fe y discernimiento vocacional. Tres temas súper relevantes que tienen que ver también con nuestro live de hoy día, cada una de nuestras dedicaciones al servicio de la juventud. Y ese sínodo fue novedoso, porque lo que hizo el Papa y lo que hizo también la Secretaría del Sínodo, invitó a jóvenes a participar de ese espacio, que tradicionalmente estaba cerrado, primero, a hombres y en segundo lugar, a obispos, o sea, en el fondo a personas que
eran mayores, en su mayoría los obispos son muy viejitos, y que en el fondo tenían esta vocación sacerdotal. Entonces, esta primera ruptura que hace el Sínodo de la Juventud invita a jóvenes a participar de este espacio. Y los invitó no solamente al momento de la reunión, que fue en octubre del 2018, sino que hizo una reunión previa y una reunión posterior, algo que tampoco nunca se había dado, porque el sínodo era algo que se daba en la asamblea sinodal, que era un mes, y se cerraba, y se generaba un documento y se acabó. Este espacio fue más bien abierto, fue más bien inclusivo. En una primera etapa participaron 300 jóvenes que fueron a Roma a un encuentro que se llamó We Talk Together. Eso significa que conversamos juntos, hablamos de temas. Y eso fue lo que se hizo, y a partir de esa conversación cotidiana de jóvenes, que se generó el instrumento base para poder trabajar el sínodo en octubre de 2018. En 2018, en octubre, entonces, a este sínodo invitan a una joven de nuestro país, y fue Silvia Retamales, una joven más joven adulta, un espacio que en nuestra iglesia no existe pastoralmente, no tenemos nosotros una pastoral como de joven adulto, un acompañamiento a jóvenes adultos, y fue también súper rupturista para nuestra iglesia chilena, primero que fuera una mujer, súper interesante, su discurso fue súper potente y todo lo que aportó Silvia ha sido maravilloso, y que fuera a participar un mes completo allá a Roma al sínodo. Fue también una experiencia maravillosa. Y en el post-sínodo, que es lo que decía Janet, me invitaron a mí, fui yo con Natalia, fuimos juntos, Natalia una chica de Concepción, a poder compartir, bueno, qué se estaba haciendo respecto al sínodo, porque como bien decía Janet, no era solamente que se lanzara un documento, no era solamente, nosotros como jóvenes no estábamos buscando un documento más para leer, o sea, buscábamos algo más. Y los padres sinodales en ese entonces se la jugaron también, y de alguna manera fueron amarrando y fueron proponiendo ciertas cosas más concretas para la vida de la iglesia con una mirada juvenil. Entonces fuimos a este posínodo, que fue digamos, como un seminario que se realizó, digamos, a 6 meses del sínodo, porque nosotros fuimos en junio de 2019, y ahí se nos contó, y más o menos era para percibir qué se estaba haciendo en temas de juventud. Entonces, claro, en temas concretos se pedía más espacio para los y las jóvenes, un mejor acompañamiento, que el Papa nos dijera qué buscábamos de la pastoral juvenil, y ahí salieron muchas cosas que se están haciendo hoy día. Por ejemplo, el capítulo 7 de la Christus Vivit habla de cuáles son los anhelos de la pastoral juvenil. Y el Papa nos dice, en primer lugar, tenemos que ir a buscar a los y las jóvenes que no están. Y en segundo lugar, tenemos que acompañar y tenemos que desarrollar a los y las jóvenes que ya tenemos en nuestros grupos pastorales, que también fue algo novedoso, porque antes conocíamos más bien directrices, o cada pastoral veía qué es lo que hacía, y aquí el Papa nos está dando dos orientaciones y que buscan en el fondo la misión y la evangelización. Y bueno, en esa instancia se mencionó de que una de los numerales del sínodo, una de las cosas que se había votado y que se había aprobado, era generar un grupo de 20 jóvenes alrededor del mundo que tuvieran una mirada más bien global, una mirada de conjunto, y que pudieran en el fondo ser un aporte para la vida de la iglesia en una instancia mucho más concreta y formal. De hecho, eso lo pidieron los padres sinodales. En el fondo dijeron de que si bien el Vaticano tiene una secretaría, que es la Secretaría de Laico, Familia y Vida, que se llama Dicasterio, y que tiene una oficina de juventud, lo que pedía el sínodo era que esa oficina de juventud se repletara de jóvenes. Eso fue lo que pidieron. Entonces el dicasterio dijo, tenemos que hacerlo. O sea, si el sínodo lo está pidiendo y si es lo que el Espíritu nos está soplando, tenemos que hacerlo. Y en esa instancia de junio, el dicasterio lo que hizo fue, percibió más o menos de los 250, 280 jóvenes que estábamos ahí, más o menos quiénes podían hacer un aporte. No sé en qué se fijaron, si ustedes me preguntan a mí, no sé por qué, pero en el fondo me invitaron después de noviembre a ser parte de este grupo. Ha sido una experiencia súper bonita. Desde noviembre de 2019 que estoy participando, digamos, ahora ya tenemos una reunión este fin de semana, nos hemos juntado bimensualmente para poder conversar en qué está la realidad juvenil de nuestro planeta. Y puedo decir planeta porque en verdad somos 20 que estamos repartidos por el mundo, o sea, no hay ninguna nación que se repita, somos todas distintas naciones, y que ha buscado también tener esta mirada, como les decía, de conjunto, de poder mirarnos, poder saber en qué está la juventud, y ahí han salido muchas cosas interesantes. O sea, saber, por ejemplo, de que en ciertos países hay ciertos procesos que se están llevando a cabo con jóvenes, en otros países están un poquito más atrás, en unos países, por ejemplo, no se escucha nada a la juventud,
en otros están mucho más participantes activamente, y eso también es algo que nos enriquece porque nos da, como les decía, una visión más amplia de en qué está la juventud. Eh, entonces, en eso estamos, es una cuestión concreta, nosotros estamos formalizados por un decreto que hizo el Papa Francisco, y es, más allá de la formalización, más allá de ser parte de este grupo, tiene que ver con que efectivamente la Iglesia dé espacio a los jóvenes, y lo está haciendo. En instancias más grandes, y de ahí hacia abajo, quiere un poco nutrirse y quiere un poco demostrar esto que se puede. O sea, si lo puede hacer el Vaticano, lo podemos hacer en nuestras iglesias locales. Podemos incorporar a los y las jóvenes en nuestros consejos pastorales, por ejemplo. Pedirle iniciativas nuevas, pedirle que nos ayuden en los grupos distintos de las parroquias, liturgia, comité económico. O sea, los y las jóvenes están para eso, y en el fondo estamos para poder servir a nuestra iglesia. Una de las cosas que nos dijo el Papa Francisco cuando nos juntamos con él en junio de esa época, a él le dijeron que se iba a juntar con una parte de la iglesia cuando estábamos nosotros ahí con los jóvenes, y el Papa lo queda mirando y le dice: no me voy a juntar con una parte de la iglesia, me voy a juntar con la iglesia. O sea, en el fondo ese también es un mensaje súper fuerte, de que los y las jóvenes somos la iglesia, y que los y los adultos son la iglesia, y que los y los niños son la iglesia. Entonces, nos muestra esta forma de decir: chuta, las periferias muchas veces las tratamos como territoriales o como existenciales, pero a veces esas periferias las tratamos como si no fueran parte del pueblo de Dios. Y son tan pueblo de Dios como nosotros, que de repente tenemos un servicio a la iglesia. Entonces, esas cosas concretas que se han hecho, como les decía, estamos colaborando en este grupo que se llama International Youth Advisory Body. Es un grupo consultivo, es un grupo que busca dar en el fondo consejo al dicasterio y por ende también al Papa Francisco en distintas instancias, y esa ha sido como la misión más importante. Estamos trabajando ahí para todos lados de las jóvenes. Que esa experiencia, sin lugar a duda, cuando uno ha tenido la oportunidad de estar en ambientes tan internacionales, también hace que uno pueda mirar su propia realidad, ¿cierto? Como con sus sombras y sus luces. Y, bueno, nos falta encaminarnos por acá, vamos haciendo este camino, esta ruta, y desde ahí, ya mirando, ¿cierto?, nuestro país, quizás hay muchas cosas que se repiten con la realidad de otras juventudes, ¿cierto? Y qué intereses como que tú puedes descubrir, qué motiva a los jóvenes, y esas motivaciones, cómo se cruzan con las de Jesús para poder acompañarlos. De repente tenemos un discurso de que esto no es de Dios, o podemos decir, no, lo que piensa la juventud no es como se hacía antes, entonces esto no puede ser como parte del seguimiento de Jesús. ¿Cómo descubrir? ¿Cómo hacer ese camino para decir estas motivaciones tan válidas de los jóvenes en nuestro país, cómo se pueden cruzar con las de Jesús y acompañarlas? Acompañar esas motivaciones. Yo creo, claro, que esa es una pregunta súper importante que tenemos que hacernos. Eh, Cuando hablamos de las motivaciones de los y las jóvenes, primero que todo tenemos que saber que son variadas. O sea, hay cosas que motivan a ciertos jóvenes y hay cosas que motivan a otros jóvenes. Entonces, en primer lugar, reconocer esta diversidad, yo creo que es lo más importante. Jesús también tenía, digamos, sus preferencias, su diversidad. Le encantaba ir a estos lugares que nadie visitaba, a estos lugares que estaban como postergados. Y hay jóvenes que también les interesa eso, pero también hay jóvenes que les interesa quedarse en el confort, quedarse en lo cómodo. Entonces, primero que todo, yo creo que reconocer las diversidades es súper interesante y súper importante. Cuando hablamos de qué motiva a los jóvenes, yo quizás la experiencia que me ha dado un poco compartir con los y las jóvenes ha sido esto de que hay mucha motivación por generar cambios en la sociedad. Cambios que tienen que ver, por ejemplo, con lo ecológico, con cómo transitar un país que sea mucho más sustentable, tener procesos de cambio político, o sea, cómo generamos un sistema político que sea mucho mejor, que favorezca a todos y todas, que no sea privilegiado. Motivaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la energía. O sea, por ejemplo, hay el mundo tecnológico, y que en el fondo tratan de hacer algo ahí, ya sea generando cambios o habitando este mundo digital, y así vamos teniendo distintas motivaciones. Entonces yo creo que
¿Cómo cruzarlas con los de Jesús? Es una pregunta que tenemos que hacernos comunidad a comunidad, grupo a grupo. Y de esta manera, en el fondo, poder reconocer en nuestros espacios particulares hacia dónde queremos llegar. Por ejemplo, no sé, si en mi grupo de comunidad yo vivo en un territorio donde quizás la mayor cantidad de los jóvenes están en las plazas haciendo distintas cosas, desde jugando o, digamos, quizás consumiendo alguna droga o tomando. ¿Cómo reconocemos ese espacio? ¿Cómo reconocemos a los y las jóvenes que están ahí? ¿Y cómo buscamos desde la perspectiva de Jesús un acercamiento? Yo creo que más allá de tratar de, primero, buscar qué es lo que les motiva a los jóvenes para llevarle a Jesús, es primero descubrir en estos jóvenes que Jesús ya les habita, ya está ahí, ya les ha dado cosas, ya ha estado con ellos. Entonces nuestra tarea, yo creo, principalmente como personas que ya han conocido quizá un poco a Jesús, ya están, digamos, de alguna manera en su camino, es poder ir a acompañar a estos jóvenes y a estas jóvenes. Yo creo que eso es lo principal y a veces, muchas veces eso se nos olvida. Como que vemos que son realidades difíciles o son comprensiones que no tenemos de acerca de lo que nos aterra y como que nos tiene que pasar. Entonces, mucho de este acompañamiento tiene que ver con eso. Jesús sintió miedo en algún momento, sintió quizá un poco de cansancio, pero ese cansancio, ese miedo no lo paralizó, no lo dijo, chuta, no voy a hacer nada hoy día, sino que al contrario, lo movilizaba y decía, ya, este sacrificio lo voy a hacer por lo que mi Padre me está enviando. Y yo creo que es lo que nosotros también tenemos que hacer. Al buscar estas motivaciones y buscarlas, cómo las cruzamos con las motivaciones de Jesús, tiene que ver con eso, con cómo acompañamos y comprendemos a las juventudes en su diversidad, en su especificación, y también cómo hacemos este camino en conjunto. Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que también se habló en el Sino respecto de esto, como de la motivación y el acompañamiento, tenía que ver con que muchas veces nosotros nos hacemos ver como que ya tenemos nuestra vida resuelta, como que nosotros que estamos con Jesús ya estamos listos, entonces nosotros vamos hacia el otro para mostrarle la cara bonita. Y resulta que Jesús lo que nos pide, no, que le mostremos tal cual nuestra vida es, con nuestras debilidades, con nuestras limitaciones, y también comprendiéndonos, para que a partir de eso generemos un cambio, generemos esta construcción de una civilización mucho mejor, mucho más, digamos, cercana, que efectivamente se nutra y se meta en las periferias y en las cosas difíciles. Yo creo que hacia allá tenemos que apuntar, cómo este acompañamiento se transforma efectivamente en una forma de caminar junto a los y las jóvenes que están en nuestro territorio. No, no existe una receta. Nosotros que participamos o que hemos participado en la Comisión Nacional de Juventudes, sabemos que no existe una forma común de hacer pastoral juvenil, de ser joven hoy día, no existe. Entonces, yo invito a todas las comunidades que en el fondo que están pensando esto, que lo están tomando como un desafío, que nos pongamos la camiseta de verdad, que miremos con los ojos de Jesús, o sea, sin prejuicio, sin esto de que chuta, estos jóvenes me van a robar, que quizás muchas veces lo hemos pensado, o me van a hacer algo, sino que efectivamente miremos con los ojos de Jesús y nos acerquemos a estas realidades que son tan cercanas a la nuestra, pero que muchas veces no las hemos podido reconocer. Yo creo que hacia allá es donde nos tiene que apuntar esto de poder reconocer las motivaciones de los jóvenes y poder acercarlas a las motivaciones de Jesús y cómo se convierten también. Yo creo que hacia allá tenemos que apuntar. Qué importante lo que nos vas diciendo, Ariel. Sin duda, el gastar nuestra vida, gastar nuestro tiempo con los jóvenes, nos va dando muchas luces. Oye, estamos en vivo y eso es lo entretenido de esto. Por lo tanto, los queremos invitar a quienes nos están viendo a que nos dejen en el chat alguna pregunta que quieran hacerle a la Ariel, a la hermana Carolina o a mí, para que aprovechemos esto de estar conectados, ¿ya? De los live. Y ahora viene otra pregunta. Papa Francisco, Christus vivit. Ya. Y tú lo decías recién, cuando estabas partiendo y nos estabas contestando. El Papa Francisco nos invita a bucear en el continente digital, buscar a los jóvenes donde ellos habitan, ¿ya? Donde ellos y ellas están. Y el continente digital es amplio, no es solamente las redes sociales, sino que es un mundo digital. Tú como joven, tú Ariel, nosotras, Congregación del Buen Pastor, estamos intentando bucear en ese continente digital. ¿Cómo podemos encontrarnos con ustedes, las y los jóvenes? De ahí Ariel nos podría dar algunas luces, pero también cómo nosotras, como congregación,
no cansamos y agotamos a los jóvenes, sino que de verdad sea un bonito espacio de encuentro esto del continente digital. ¿Cuáles son esas pistas que tú encuentras, que tú has ido constatando en este tiempo? Como tú decías, Jenny, ha sido un tiempo largo de golpes y porrazos que de repente nos damos. Hemos tratado de hacer pastoral juvenil, pero de repente, a veces tenemos éxito, a veces no tenemos tanto éxito. eh, y yo creo que eso también ha sido algo bueno, porque no hemos podido dar cuenta de primera mano, de primera fuente, si es que algo nos resulta o definitivamente no nos resulta. Yo creo que una de las claves es efectivamente hablar de habitar. O sea, yo creo que una de las preguntas más importantes que surgió a raíz de la pandemia es cómo habitamos, y que viene de mucho antes, porque hace muchos años atrás, cuando ya, por ejemplo, explotó esto de los juegos online, todo el mundo de sentarse ahí, que los jóvenes, muchos niños, jóvenes, adolescentes, estaban frente a la pantalla horas y horas, horas jugando, venía esta pregunta de chuta, ¿este será un espacio bueno? ¿Será un espacio malo? ¿Tendremos que acompañar? ¿Tendremos que sacarlos de ahí? ¿O tendremos que nosotros meternos ahí? Fue una pregunta que teníamos como en stand-by, la teníamos como ahí esperando. Y cuando sale, en el fondo empieza la pandemia, nos fuimos dando cuenta de que ya nada podía ser igual, de que todos teníamos que estar en nuestras casas, pero no podíamos paralizar la vida. Entonces empieza el temático de la distancia. Nos convertimos en los que jugamos a destruir de alguna manera en reuniones eternas o tratamos de un poco digitalizar. Yo creo que ahí hay una primera situación y es que existe una diferencia. La digitalización y este habitar el espacio digital. Muchas veces, y muchos de nosotros, no solamente la pastoral, sino que la vida en general, trató de digitalizar todo lo que hacía. ¿Qué significaba eso, por ejemplo? A nosotros a nivel pastoral, si es que nosotros teníamos un grupo de confirmación y nos juntábamos todos los sábados a las 5 de la tarde en la vida presencial, entendimos que en pandemia, como estábamos a la distancia, teníamos que juntarnos todos los sábados a las 5 de la tarde, pero ya no en lo presencial, sino que en lo telemático, en lo virtual. Y habilitábamos una sala de Zoom, o habilitábamos una sala de Meet u otra plataforma. Y resulta que nos dimos cuenta que esa estrategia no nos estaba resultando mucho, porque, claro, aquí ya tenemos una presencia de ausencia. O sea, por ejemplo, frente a la pantalla, uno ve lo que está en este marco, pero resulta que nos vemos después de la vida. O sea, no vemos si uno está pendiente o no, no vemos si es que uno está de repente con el celular mirando para abajo, o mirando para afuera, o alguien me viene a hablar. En el fondo, mantener digamos, esa cercanía y esa relación, nos fuimos dando cuenta de que no resultaba. Y como les mencionaba, no solamente a raíz de lo digital, sino que también a raíz de todo lo que venía en el fondo detrás. Porque claro, pasar una semana en casa no era nada. Pero nos fuimos dando cuenta que semana tras semana, mes tras mes, se fue una cosa, como por ejemplo dificultó esas relaciones familiares, dificultó esa relación personal de uno con uno mismo, y eso desencadenó quizás mucha depresión, mucho abandono de ciertas cosas, por ejemplo, carreras universitarias, colegio, o de repente fue una cosa medio mentirosa de que estábamos en clases, pero le ponemos buenas notas, pero no aprendieron nada. Entonces, ahora recién estamos percibiendo, después de 2 años, qué fue lo que generó esta pandemia. Entonces, lo primero es hacer esa diferencia. Digitalizar no es una estrategia que nos resultó, al menos para lo pastoral, porque no servía hacer el encuentro todos los sábados a las 5 de la tarde, sino que la respuesta más bien iba por el lado de habitar el continente digital. ¿Y qué significaba habitar el continente digital? No significa tratar de conquistar lo digital, ir a los espacios que ya estaban los jóvenes, sino que simplemente tratar de entender cómo se mueve el continente digital y a partir de esa movilidad ir hacia los espacios donde estaban los jóvenes y hacer lo mismo que uno hace cuando está misionando. Ir a ese espacio, acercarse, tratar de comprenderlo y a partir de eso tratar de entrar. No con un ánimo de conquista y decir, chuta ya, si es que todos están jugando, entonces vamos a habilitar juegos online que sean católicos, que sean de pastoral, no. Sino que se trata de cómo en ese espacio que ya existe puede acercarnos y poder en el fondo comprender por qué el joven está ahí, por qué es algo que le llama tanta la atención y por qué es algo que le consume tanto tiempo y los y las jóvenes están dispuestos y dispuestas a entregar ese tiempo. Algo que para nosotros de repente los más adultos es tan valioso. De repente sentimos que no tenemos tiempo para nada.
Entonces, y pareciera ser que los jóvenes pierden su tiempo en eso. Entonces, eso es algo súper importante, tratar de habitar este espacio. Y yo creo que algo que nos ha costado mucho entenderlo, como les decía, no solamente a nivel pastoral, sino que a nivel de colegio, universidad, en los trabajos, de repente entendemos que hay que estar conectado todo el tiempo. Y resulta que lo que nos pide en el fondo Jesús y la experiencia es que tratemos de buscar la forma, tratemos de buscar distintos canales. A veces agotamos toda la instancia a través de lo virtual y a través de, por ejemplo, un Zoom. Y no nos damos cuenta que hay muchas otras instancias. Por ejemplo, hay otras redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, Twitch, que ha salido ahora bastante. Entonces, tenemos que buscar cada grupo que está presente ahí, que ya está presente, ojo con eso también del habitar, ya hay jóvenes ahí, y cómo nosotros también nos acercamos, pero con una propuesta que sea innovadora, con una propuesta que no busque acaparar a las juventudes, sino que simplemente busque acompañar esos espacios y después seguir movilizándose. Algo más nómade. El Internet es algo más nómade. Por ejemplo, si nosotros vemos la realidad chilena, hoy día ya los jóvenes, y quizás los y las jóvenes más jovencitos, más jovencitas, más niños, más adolescentes, ya no están mucho en Facebook, por ejemplo. Entonces, si lanzamos algo en Facebook, no vamos a llegar a ellos y ellas. Entonces tenemos que buscar otras instancias como de repente, no sé, TikTok. O nos fuimos dando cuenta que de repente un podcast no lo escuchan los jóvenes. O quizás son los jóvenes más adultos que escuchan el podcast. Entonces, y eso no significa que no tenemos que estar en Facebook, que no tenemos que estar en el podcast, sino que significa que tenemos que comprender. Y a partir de ese comprender, entrar a habitar. Y habitar significa también respetar los espacios. Porque claro, yo que llego desde afuera, traigo una mirada nueva, pero eso no puede ser, no puede impedir que la mirada que ya existe, en el fondo venga a romper eso, sino que la idea es siempre dialogar y que el que ya está en el continente digital comprenda que yo vengo con una mirada afuera y yo también comprender que el continente ya existe y que ya está ahí y que en el fondo yo no vengo a inventar la rueda digital, sino que vengo a encontrar eso y tratar de hacer algo con lo que yo vengo. Y que eso también me sirva a mí y que le sirva al otro. Mucho diálogo. Yo creo que eso también es súper importante. A veces entendemos que tenemos la receta, pero a veces la receta quizás no es tan buena. Y quizás, si es que esa receta lleva leche de vaca, y quizás puedo meterle leche de soya, una leche más, digamos, agua, digamos, este líquido de almendra, quizás puede ser mejor. Entonces, ahí tenemos que ir. Ah, y eso me faltó delante. Entender también, por ejemplo, lo vegetariano, lo vegano, que hoy día está tomando harta fuerza, también en los espacios digitales se da mucho, esto de la diversidad. Como comprendemos que de repente lo que uno propone eh, puede ser bueno o no. Y lo último para terminar esto es que el Papa nos ha advertido algo súper importante, y es que hoy día lo digital a veces se convierte más en ruptura que en diálogo. Y eso es algo que hay que evitar. No puede ser que lo continúe que en el digital, en el fondo, no haya diálogo. Porque fíjate que si a mí alguien me cae mal en Instagram, lo bloqueo. Si alguien no me gusta en Facebook, lo borro. Entonces, lo que nos dice el Papa, ojo, no podemos llegar a eso. Tenemos que dialogar. Y tenemos que buscar camino de diálogo, entonces que la red social no se convierta en un espacio donde yo me ensimismo, donde yo converso siempre con los mismos y donde yo no busco otros caminos, sino que la idea es siempre buscar caminos nuevos que nos lleven hacia perspectivas nuevas desde una perspectiva de Jesús también, desde nuestro punto de vista. Yo creo que por ahí podría ir un poquito. Una pregunta, pero por WhatsApp porque era muy larga. Así que te la voy a hacer. Dice, estoy muy de acuerdo, Ariel, estoy muy de acuerdo con lo que dices sobre las motivaciones de algunos jóvenes, sobre hacer cambios significativos en la sociedad. Creo que es una realidad. Pero en el contexto eclesial, ¿cómo eso tiene cabida? ¿La iglesia quiere esos cambios y esa renovación? En aprietos, Ariel. Bueno, aquí cuando se acaba el live. A ver, es buena la pregunta. Es súper buena la pregunta porque hoy día como están las cosas, pareciera ser que no hay cabida. Pareciera ser que no nos llaman a los y las jóvenes a estos espacios de decisión. Pero ojo que no son solamente los y las jóvenes. Los migrantes no tienen un espacio dentro de la decisión de la iglesia en Chile, en Santiago particularmente. Las mujeres no tienen un espacio, pero se están abriendo espacios. Una de las cosas que nosotros pudimos constatar en estos grupos sinodales y post-sinod es que los jóvenes queremos espacio y los y las adultos, digamos, por hacer alguna separación, quieren darnos espacio, pero no saben cómo. Y nosotros tampoco sabemos cómo buscar esos espacios. Y a veces nos quedamos con los jóvenes están como en la silla, que es algo tan antiguo. Pero resulta que
lo más importante es el diálogo. Si bien hoy día no podría decirles que existen instancias formales, como por ejemplo si la abrió el Vaticano en este dicasterio, se están buscando caminos. O sea, por ejemplo, hay un consejo de jóvenes en la Iglesia de Santiago, en la Vicaría de la Esperanza Joven, hay un vicario de Esperanza Joven que es joven, o sea, que es un cura que digamos que lleva muy poquito, hay un montón de religiosas y religiosos que hacen aporte a la vida. Entonces a veces caemos en esto de que buscamos la formalidad, pero nos olvidamos de que existen muchas situaciones, en lo local y en lo quizás más grande, de que sí se están haciendo cosas, de que sí hay apertura, y que también esto es cíclico, donde quizás en una comunidad a veces explotan los y las jóvenes, nos damos cuenta que vamos 2 años después y ya no hay nadie. Y hay lugares donde nunca hubo nadie, después empiezan a aparecer uno que otro joven y ahí se empieza a abrir el espacio. Entonces, eso también es la riqueza de la iglesia, que es variada, de que no siempre en todo se hace de la misma manera, y así ya tenemos que apuntar. O sea, yo por supuesto que pienso que tenemos que abrir muchos más espacios, y no solamente a los y las jóvenes, como les decía, a las mujeres, a los y las migrantes. Entonces, son espacios que tenemos que ir abriendo, tenemos que hacer camino. No es fácil, pero tenemos que buscar esos caminos. Y si hay apertura, mucho mejor. Oye, gracias, Ariel. Sí, yo creo que también como el tema de la apertura, tenemos que buscar camino entre todos y quizás no está en la formalidad, quizás hay que buscar esas pequeñas grietas como cuando en la calle aparece una planta que nadie ha regado, pero algo está surgiendo. Y ahí tenemos otra pregunta, otro comentario que dice, se te ve muy entusiasmado y convencido con tu vocación de bautizado. ¿Qué fue lo que tocó tu corazón? ¿Qué ambiente propició tu adhesión a la fe? Eh, Yo creo que, claro, o sea, Dios es algo que, no, que a mí en lo personal me encanta, entonces trato también de mostrar esa perspectiva. Quizás a mí en lo personal, y fue una de las preguntas que me hizo mi párroco en algún momento cuando teníamos conversaciones respecto a la pastoral juvenil, y a mí me daba rabia de que no nos invitaran a los consejos parroquiales y distintas instancias, y él me decía, Ariel me decía, uno tiene que reconocer que la vocación de uno muchas veces nos precede, o sea, viene de antes de uno. Y en mi caso yo pude reconocer que quizás mi abuela, en la que tenía una fe súper fuerte, de hecho fundó la comunidad en la cual yo participaba, acá en Maipú, y después, claro, ella fallece y queda como todo así como que a la deriva, como de, ya, ahora ya qué hacemos como familia, y Dios se encargó también de ir buscando los momentos. Entonces yo creo que también tiene que ver mucho con eso, con cómo uno se dispone. O sea, yo les voy a contar una experiencia así muy, nada, muy pequeña, pero que a mí, para mí me sirve mucho, y es que, por ejemplo, cuando fue el estallido social, eh, todos sabemos de que hubo muchas situaciones complejas con los semáforos, por ejemplo, y votaron muchos semáforos. Y acá en mi casa había un semáforo que lo habían votado, entonces habían puesto un disco pare, entonces yo estaba acostumbrado cada vez que pasaba por ahí, que estaba el disco pare y miraba, miraba y pasaba. Y claro, yo al manejar soy como un poco rápido, entonces trato de ir siempre por todos los lados buscando los caminos. Y resulta que un día venía, no sé si un poco distraído pensando, y me pasa un auto. Y yo lo iba a rebasar, pero dije, no, no voy a dejar que pase nomás y total voy a doblar aquí pronto. Algo que en mi vida normal no haría. Y en eso, para el auto, paro yo, donde normalmente había un disco pare, y el auto paró mucho rato. Entonces yo estaba pensando y le iba a tocar la bocina y me di cuenta que habían puesto un semáforo. Yo no había dado cuenta que habían puesto un semáforo. Y si yo hubiera pasado, probablemente, o me habrían chocado, porque justo había pasado una micro, porque me encima en Pajarito, donde pasan micro. Entonces yo decía, en esto que es tan nada, tan pequeño, también se manifiesta Dios. Y también está Dios ahí. Y cómo no confiar en Él. Y si uno lo ve en estas cosas que a veces son pequeñas, yo creo que de ahí viene también eso. O sea, yo trato de ver a Dios en todas las cosas que me han pasado. O sea, por ejemplo, participar de este grupo de jóvenes no es algo por mí mismo, sino que es porque Dios quiere que esté ahí, porque a lo mejor Dios piensa que puedo hacer un aporte. Yo creo que disponerse a eso también, abrirse a la voluntad de Dios hacia algo bonito, y que mi experiencia me ha servido mucho. Y por eso también me gusta mucho esto, porque la juventud es un tema que me interesa mucho, la participación es un tema que me interesa mucho, y hablar de esto es algo que me apasiona más todavía. Así que me inviten a este espacio, para mí es como ya, genial. Me encanta escucharte y eso es lo bueno de poder
compartir, escuchar y cómo nos van interpelando ustedes los jóvenes. Así que nos encanta esto. Te quiero hacer una pregunta. Tú, que eres joven, y aquí yo que estoy trabajando y colaborando con las religiosas del Buen Pastor, ¿qué le dirías a las religiosas del Buen Pastor? ¿Qué pistas o qué pregunta le harías a las religiosas del Buen Pastor? Bueno, yo creo que siempre es la oportunidad de poder como ponerse al frente de una comunidad religiosa y hacerle preguntas. Yo primero yo le diría algo y le preguntaría quizás unas preguntas que a lo mejor no son mías, pero que quizás las tengo también. Y es que primero les diría que me gusta mucho cómo se abre este espacio a las mujeres en la comunidad de Buen Pastor. Por ejemplo, puedo ver a la Caro, que fue la primera directora de la Pastoral Juvenil Nacional, con mucha pasión, con mucha garra, siempre poniendo ahí a los jóvenes por delante, a los y las jóvenes por delante, que fue algo que nos remeció a todos que pertenecíamos a la comisión y que estábamos de repente así como que tan calmados. Ver, por ejemplo, a la hermana Nelly, que cuando vino el Papa dio un discurso súper potente a favor y en pro de la mujer encarcelada, y que hoy día tiene un cargo de responsabilidad en una diócesis de nuestro país, me parece que es súper interesante. Entonces, lo primero que le diría a la congregación es que siga dándole a la iglesia mujeres que son empoderadas, que están haciendo cambios, que ponen una visión súper potente y que nos hacen cambiar. Yo creo que a nosotros a mí en lo personal, como hombre, como joven, algo que me interpela y me hace cada día tratar de dar más a esos espacios y convencerme, y me convenzo cada día de que hay muchos espacios que tradicionalmente son ocupados por hombres que perfectamente podrían ser ocupados por una mujer, y más por mujeres jóvenes. Así que eso le diría en primer lugar a las hermanas del Buen Pastor. Janet, ¿las preguntas son las mías o son las que recabé? Tú ayer publicaste una historia donde decías, voy a participar en un live con unas religiosas. Háganme preguntas. Compártenos esas preguntas, aprovechemos el espacio. Súper, sí, tenía esa duda. Ya, yo hice, como dice la Janet, ayer publiqué una historia y fueron varias preguntas que me hicieron varios de mis amigos, de las personas con las cuales comparto en esta red social de Instagram. Y hay dos que me llamaron mucho la atención y que quizás a veces yo también me las pregunto, pero como que cuando uno está de repente tan metido en esto de la vida y la iglesia pastoral, como que uno dice, ah, sí, es como obvio, es como, común. Pero por ejemplo, uno de mis amigos me decía, ¿cómo es esto de vivir en comunidad? Que pareciera ser muy extraño. ¿Cómo, cómo se vive en comunidad? ¿Cómo es esa experiencia de vivir con un grupo de personas que probablemente no son nada tuyo, sino que los vincula a algo? Cómo se vive eso? Y la segunda, que también quizás la puse un poquito adelante, que tiene que ver con esta congregación que tiene mucho aporte femenino, ¿cómo conjuga lo religioso, digamos de alguna manera jerárquico, doctrinal, patriarcal de la iglesia con el feminismo? Y yo creo que es una pregunta que a mí siempre también me ha surgido. ¿Cómo se conjuga eso? Porque no es fácil, no es fácil. Entonces esas dos preguntas me quedan ahí, sé que son difíciles, no sé si las podemos responder, pero estaban ahí, así que sí, en honor a mis amigos de Instagram, tenía que hacerlas igual. Bueno, como soy la religiosa, ya vivo en familia, me toca a mí. La vida comunitaria es un desafío y es un regalo. Cómo se vive es un aprendizaje desde que uno ingresa a la vida comunitaria, un aprendizaje para reconocer el valor de la otra que vive conmigo, desde la diferencia en nuestra etapa de formación, desde las diferencias en las concepciones que tenemos de Dios, de cómo se vive junta. Es un ejercicio de mucha apertura que tampoco es como que uno dijera se hace de un año para otro, porque además nos van cambiando de casa, entonces estamos en una comunidad, empezamos a conocernos, a querernos, y nos cambian de comunidad y encontramos con otras hermanas que no conocíamos, que son nuestras hermanas, y se hace nuevamente el ejercicio de la apertura. Yo creo que la vida comunitaria nos regala el don de tener el corazón siempre abierto, que requiere un ejercicio también de fe. La vida comunitaria no es juntar a un grupo de mujeres que no se casaron y que están juntas y que hacen algo, sino que también es una experiencia de fe. Somos una comunidad de discípulas que seguimos a Jesús,
Y con toda nuestra riqueza y también con nuestras dificultades y debilidades. Yo creo que esa es la riqueza de la vida comunitaria y el desafío también que, que planteamos o las que están en formación, que requiere mucha apertura del corazón, mucha apertura del corazón y requiere también la flexibilidad para acoger a la otra que es distinta. Si podemos decir que los jóvenes acogen a lo distinto, a los que son distintos a ellos, creo que la vida comunitaria es un lugar para saborear lo distinto, saborearlo y poder permearse de esa flexibilidad y el corazón abierto. Eso como así rapidito lo diría. Y lo otro es que, ¿cómo se conjuga el feminismo? Yo voy a hablar de mi congregación, por supuesto. Yo siento que mi congregación es tremendamente feminista y se funda desde ahí. Nos funda una mujer, tenemos toda una tradición también de San Juan Eudes, la escuela francesa, pero nos funda una mujer con una visión de futuro enorme, que es capaz de crear un túnel cuando nadie le daba permiso para salir a la calle porque por las normas no se podía. Y dice, bueno, voy a crear un túnel para ir a la otra casa y así no rompo la norma, pero puedo favorecer la misión. Entonces, esa experiencia uno dice, estamos llamadas a crear cosas grandes con los pies en la realidad, ¿cierto? ¿Cierto? Soñamos grande, reconocernos en nuestro ser mujeres consagradas. Somos mujeres consagradas, no somos ángeles. Tenemos ciclos, tenemos momentos que viven todas las mujeres. Y eso cómo se va conjugando en el diálogo, en el conocimiento personal, en cuáles son nuestros afectos, nuestros deseos. Y la congregación nos invita a eso. O sea, nuestra congregación además es una ONG en las Naciones Unidas que está de manera consultiva o consultora en las Naciones Unidas sobre los temas de mujeres, jóvenes y niñas vulneradas sus derechos. Entonces, es nuestra identidad y que queremos y tenemos que trabajar y esforzarnos por apropiarnos primero nosotras mismas para empoderar a las otras mujeres. Eso yo creo que es uno de los mayores desafíos que tenemos y de las futuras vocaciones que vengan, de saber que somos llamadas como mujeres. Primero, Dios nos llama como mujeres y desde ahí construimos el reino. Eso como que podría decir así ya en el poquito tiempo que nos queda. Qué bueno, yo creo que con eso se queda totalmente respondida mi encuesta de Instagram. Porque claro, otra pregunta era si es que las monjas, digamos, carreteaban. Y hemos tomado unas cervezas con la cara, entonces en realidad no era para responderle. Sí, o sea, yo creo que también como ya uno ya es grande, ya yo soy grande, ya entonces no es que no tiene los mismos parámetros de un adolescente, ¿cierto? Pero sí, si vamos a compartir algo, eh, creo que somos mujeres adultas y desde ahí, desde la responsabilidad que cada una puede compartir algo, no somos anormales, ya vivimos una vida normal. Como yo le decía hoy a la señora que trabaja acá en la casa, somos gente normal, comemos normal, dormimos normal, vivimos en una casa normal. Y eso hace que nuestra vida, si bien es muy parecida a los demás, tiene un sello característico que es ser religiosa buen pastor. Oye, Ariel, no, ya nos queda casi nada de tiempo y agradecerte este espacio. Tenemos una pequeña oración de las bienaventuranzas de los jóvenes del Padre Esteban Gumucio que queremos compartir con quienes han participado en este live. Queremos rezar por todos los jóvenes que están en el corazón de Dios. Entonces, los invito a que podamos rezar esta oración que, que la escribió un hombre viejo, pero con un corazón joven, el Padre Esteban Gumucio. Y la Cristo Vive nos dice que todos los jóvenes, sin exclusión, están en el corazón de Dios. Esto me encanta. Todos los jóvenes, sin exclusión. Y por lo tanto, en el corazón de la iglesia. Es nuestro deseo, que estén en el corazón de la iglesia. Y comenzamos a rezar las bienaventuranzas. Bienaventurados los jóvenes que buscan a Jesús, porque ellos lo encontrarán. Bienaventurados los jóvenes que son comprensivos con los demás, porque ellos tendrán el gozo de la amistad. Bienaventurados los jóvenes que luchan por ser honestos y sinceros consigo mismos, pues tendrán la verdad.
Bienaventurados los jóvenes que cuando se caen se vuelven a parar con humildad de corazón. Bienaventurados los jóvenes que no culpan a sus padres, porque ellos no serán juzgados. Bienaventurados los jóvenes que dan generosamente de su tiempo al servicio de otros, porque no quedarán defraudados. Bienaventurados los jóvenes que se forjan en la lucha, que se forjan en la lucha con un corazón puro, porque aprenderán a amar sin egoísmos. Bienaventurados los jóvenes que saben dar consuelo a los que sufren, porque a ellos no les faltará el consuelo en el corazón de Cristo. Bienaventurados los jóvenes que no se duermen en las comodidades del mundo, porque ellos despertarán la justicia y la paz en la sociedad. Bienaventurados los jóvenes que cantan y hablan de Dios, porque ellos serán reconocidos en el reino de los cielos. Amén. Y bienaventurados todos los jóvenes. Ariel, agradecerte este espacio, esta escucha, también a todos los que hoy nos han acompañado, agradecer este deseo, esta vocación que también manifiestas y un abrazo grande, nos despedimos de cada uno. Janet también ahí nos vamos a ir despidiendo de quienes nos han acompañado, puedes volver a ver nuestro live y sigamos en esta vocación que es en camino. Así que muchas gracias a cada uno y a cada una. Eh,